Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia mecánica de sólidos. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio del capítulo 5, en el cual estamos construyendo las ecuaciones que nos van a ayudar a modelar el comportamiento de un sólido en la mecánica de sólidos, y estas ecuaciones las llamamos las ecuaciones fundamentales de la teoría de la elasticidad. En esta ocasión vamos a trabajar lo que nosotros vamos a manejar de aquí en adelante y lo cual denominamos el equilibrio estático. Entonces, en este caso vamos a considerar que tenemos un sólido al cual denominamos omega, y este sólido va a estar sometido a unas fuerzas másicas. Recordemos que las fuerzas máxicas actúan en el interior del sólido y estas afectan de manera homogénea a todas las partículas del sólido, y en su contorno vamos a aplicar unas fuerzas superficiales. Entonces, estas fuerzas superficiales, si bien van a afectar a todo el sólido, no lo van a afectar de manera uniforme. Ahora vamos a considerar que estas fuerzas superficiales están distribuidas en todo el contorno. Estas fuerzas superficiales debemos tener en cuenta que también incluyen a los apoyos. ¿Por qué? Porque los apoyos están colocados en la superficie del sólido, no están en el interior, por eso se consideran una fuerza externa. Entonces, para hablar de equilibrio estático, debemos entonces tener en cuenta que vamos a trabajar dos tipos de ecuaciones, una relacionada con las fuerzas y otra relacionada con los momentos generados por esas fuerzas. Entonces, en el equilibrio estático hablamos de que tanto las fuerzas másicas y las superficiales van a estar en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que la suma de todas las fuerzas, tanto másicas como superficiales, va a ser igual a cero, y todos los momentos generados por estas dos fuerzas van a ser igual a cero. Entonces, si nosotros escogemos un punto que está en nuestro sólido, ya vamos a considerar nuestro punto en el sólido, entonces la fuerza másica básicamente va a depender de la posición. Entonces, la fuerza másica, cuando nosotros ya la consideramos como una fuerza en unidades de fuerza, entonces nosotros multiplicamos la fuerza másica B por el volumen, por el diferencial del volumen que sea nuestro punto. Entonces, las fuerzas y los momentos generados por las fuerzas másicas van a quedar representados de esta forma. Entonces, la fuerza másica va a ser una integral de volumen, o sea, una integral triple que se hace en todo el sólido y en el cual vamos a tener como argumento nuestra fuerza másica B, que va a estar en función de la posición en la que va a estar, o sea, nuestro vector X. Y el momento generado por las fuerzas másicas va a ser una integral triple, una integral de volumen, en la cual vamos a hacer el producto cruz. Recordemos que el momento en realidad es un producto de fuerza por distancia, entonces es un producto cruz realmente de que de la posición en la que está cruz la fuerza másica que estamos ejerciendo, y todo por el diferencial de volumen. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un caso tridimensional y por eso hablamos de volumen en el caso de la fuerza másica. Ahora, si nosotros hablamos del caso de la fuerza superficial, entonces ya no vamos a considerar una fuerza que se distribuye en toda la parte que constituye el sólido, sino que es una fuerza que varía únicamente en el contorno del sólido. El contorno del sólido es una superficie cerrada, entonces vamos a considerar que la fuerza superficial actúa sobre una superficie, o sea, sobre un área, no sobre un volumen. Entonces, a pesar de que esta dependa de x, y, z, ya no vamos a construir para el caso de las fuerzas superficiales una integral de volumen, sino una integral de contorno. Esa integral de contorno se va a realizar alrededor o en la superficie cerrada que constituye la frontera. Recordemos que delta omega es la frontera, y vamos a tener en cuenta la fuerza másica por el diferencial de área, que en este caso es el que nos atañe, y el momento generado por esa fuerza superficial va a ser una integral de contorno y va a generar
lo mismo, que será el momento, que es un producto cruz entre una distancia y una fuerza, y entonces nuestra posición sería X en negrilla, cruz la fuerza másica, perdón, la fuerza superficial que se está trabajando por el diferencial de superficie o el diferencial de área. Entonces, si nosotros cogemos estas ecuaciones que nosotros acabamos de escribir y las reemplazamos en estas que establecimos para el equilibrio estático, entonces nos quedan dos expresiones de esta manera, una para el caso de las fuerzas y otra para el caso de los momentos. Recordemos que este campo de fuerzas y este de fuerzas mágicas y este campo de fuerzas superficiales en realidad son unas fuerzas que varían con respecto a X, Y, Z. Entonces habrá una fuerza X que varía con respecto a X, Y, Z. Esto es una fuerza Y que varía con respecto a X, Y, Z. Y esta es una fuerza Z que varía con respecto a X, Y, Z. Y lo mismo pasa con respecto a la fuerza. Recordemos que nosotros tanto las fuerzas mágicas como superficiales en realidad las caracterizamos como unos campos. Este es un campo de fuerza mágica y este es un campo de fuerza superficial. Esta es la forma extendida de esas fórmulas, todas ellas igualadas a cero porque estamos hablando del equilibrio estático. Y entonces, si nosotros deseamos particularizar todo esto al caso en dos dimensiones, entonces ya no vamos a tener integrales de volumen para el caso de las fuerzas mágicas, sino unas integrales de área. ¿Por qué? Porque ya nuestra fuerza mágica no actúa sobre un volumen, sino sobre una área. Y entonces recordemos que nuestro sólido bidimensional estaba rodeado por una frontera que en nuestro caso representaba una línea. Entonces ya nuestra integral de contorno doble que nosotros teníamos en este caso ya no va a ser doble, sino que va a ser una integral de línea, que será esta integral sobre el contorno de nuestro sólido, que en nuestro caso ya es un sólido bidimensional, y esta será la fuerza másica. Y recordemos que en el caso de las fuerzas superficiales, como lo vimos anteriormente, nosotros ya hablábamos de esas fuerzas másicas parametrizadas con respecto a un parámetro S. Nosotros podemos hablar de estas fuerzas parametrizadas con respecto a un parámetro S porque estas pertenecen a las condiciones de la frontera. Estas como pertenecen a las condiciones que tiene el interior del sólido, entonces por eso no los trabajamos con este parámetro de S. Ahora, como realmente esta formulación es independiente del parámetro que yo tenga o del valor que yo tenga del espesor de nuestro sólido, entonces lo podemos factorizar y podemos tener que para cualquier sólido se tiene esta formulación para el caso de las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Ahora, recordando que el producto cruz entre la posición X que nosotros estamos considerando y el vector de fuerzas mágicas es igual a esta expresión, entonces nosotros podemos reexpresar toda esta expresión en una sola fórmula, teniendo en cuenta que nosotros podemos hacer el producto cruz de esta manera. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces de aquí volvemos a despejar este parámetro t que constituye el espesor y entonces nos quedaría esta expresión final que constituye la ecuación que nos ayuda a establecer el equilibrio estático en nuestro sólido, teniendo en cuenta tanto las fuerzas mágicas que están en el primer término de nuestra expresión como las fuerzas superficiales que están en el segundo término de nuestra expresión. Y entonces esas fórmulas que vimos tanto en dos dimensiones como en tres dimensiones las podemos volver compactas y hacerlas más generales. Entonces estas ecuaciones se vuelven generales cuando estamos hablando de las ecuaciones integrales de equilibrio, en donde nosotros ya no consideramos solamente a todo nuestro sólido omega, sino que podemos considerar, por decirlo así, de una manera coloquial, a un subconjunto de ese omega, al cual vamos a denominar B. Y entonces sobre ese B vamos a interpretar
toda esa formulación que vimos anteriormente con respecto a los momentos, que son la segunda formulación, y a las fuerzas másicas, que son la primera formulación. Entonces esto constituye una generalización de todas las ecuaciones que vimos con anterioridad, que vimos tanto para el caso en 3 dimensiones como para el caso en 2 dimensiones. Estas ecuaciones están considerando tanto la frontera del sólido en el caso de las fuerzas superficiales como el interior del sólido en el caso de las fuerzas másicas. Y ahora vamos a ver otro enfoque que nosotros le podríamos dar a estas ecuaciones de equilibrio que acabamos de ver. Entonces, recordemos que en el equilibrio estático nosotros consideramos dos partes, una parte formada por la fuerza másica y una parte formada por la fuerza superficial. Ahora, recordemos que cuando nosotros le aplicamos una fuerza a un sólido, en este caso que estamos trabajando en la mecánica de sólidos, en ese sólido seguramente se van a producir unos esfuerzos internos. Entonces, realmente nosotros podemos expresar todas esas fuerzas externas como funciones realmente de esos esfuerzos internos y de los vectores que caracterizan a esos esfuerzos. Recordemos que siempre una matriz de esfuerzos va a estar ligada a un vector n gorrito, lo que hemos trabajado en n gorrito, para poder nosotros caracterizar esa fuerza. Entonces, si nosotros nos devolvemos en las expresiones que habíamos visto con anterioridad para el caso de la sumatoria de fuerzas, entonces nos devolvemos y vemos que esta fuerza se puede reemplazar por la representación que nosotros tenemos de fuerzas externas. Recordemos que nuestra fuerza externa F es igual a la matriz sigma por el vector n gorrito. Entonces vamos a coger esta expresión, esta primera expresión, y aquí en vez de F vamos a escribir sigma n gorrito. Entonces hacemos ese reemplazo y obtenemos esta formulación. Ahora, como estos son campos, esta es una matriz y esto es un vector, entonces hacemos la expansión de todas esas expresiones vectoriales y matriciales y nos quedaría un sistema de ecuaciones de esta manera. Entonces, la primera ecuación la constituye x, sigma x, tau x, y, tau x, z, y estos vectores alfa, beta y gamma. Y estos van a ser siempre iguales a 0. De aquí se derivan 3 ecuaciones, una con respecto a x, otra con respecto a y y otra con respecto a z. Entonces vamos a trabajar con la primera ecuación que les había descrito con anterioridad, que sería la formada por el elemento x del vector o del campo de fuerzas másicas, la primera línea de la matriz sigma y el vector n gorrito. Entonces ahí queda nuestro primer elemento x, esta conserva la integral de volumen y esta conserva la integral de contorno sobre el contorno del volumen. Y tomamos a sigma x, tau xy, tau xz por el n gorrito xy, el n gorrito caracterizado en x, porque estamos trabajando en el caso de las 3 dimensiones, y el diferencial de área de S. Ahora recordemos del teorema de la divergencia, que nosotros podíamos transformar una integral de volumen en una integral de contorno y viceversa. Nosotros nos podíamos devolver. Entonces, aplicando eso, nosotros tenemos la integral del contorno sobre esa superficie del producto punto de ese campo F, que en nuestro caso sería este campo, punto un vector n, que sería nuestro vector n gorrito, y un diferencial de superficie, que sería este de S. Entonces, aplicando esto, este teorema de la divergencia, vamos a obtener que el primer término de la suma queda igual, más, y esta sería la divergencia de nuestro sistema sigma x, tau xy, tau xz. Y todo eso por el diferencial de volumen, porque ya convertimos nuestra integral de contorno en una integral de volumen. Entonces esa integral de contorno es reemplazada por una integral triple sobre el volumen V, de V es igual a 0. Entonces, como podemos ver, ambas partes de la suma están integradas.
con respecto a la misma parte diferencial de b y también con respecto al mismo operador integral triple y a la misma parte del dominio, que en nuestro caso nuestro dominio es el volumen. Nuestro dominio es el volumen b, entonces nosotros podemos agrupar esta suma empleando las propiedades de las integrales. Entonces, sacamos la divergencia. Recordemos que la divergencia es la derivada del primer término con respecto a x más la derivada del segundo término con respecto a y más la derivada del tercer término con respecto a z, más le adicionamos este primer término que corresponde a las fuerzas básicas, que sería nuestro x, y lo agrupamos todo y quedaría todo con la misma integral triple con respecto al dominio b y el diferencial v, que es igual a 0. Entonces, como esto realmente sirve para cualquier volumen, esto se tiene que cumplir para cualquier volumen, entonces realmente para que se cumpla este equilibrio estático, entonces esto tiene que ser igual a 0. Entonces igualamos el interior del paréntesis a 0 y nos quedaría, como podemos ver, la primera ecuación que nosotros vimos de equilibrio para nuestro sólido. Esta es la ecuación diferencial de equilibrio que nosotros vimos al principio del capítulo 5. Y el mismo ejercicio se puede hacer tanto para la segunda como para la tercera ecuación y vamos a obtener resultados similares. Y entonces así también podemos construir las ecuaciones de equilibrio. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.